¿Qué es ser un emprendedor? Ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de cómo definimos un emprendedor, qué características tiene y vamos a hablar de ejemplos de emprendimiento y aunque no lo creas, vamos a hablar de Jesús como emprendedor. No te lo pierdas, estamos en Negocio Legal SOS. Yo soy la licenciada María López Colón y aquí te ayudamos a crear, crecer y proteger tu negocio. Estamos grabando desde los estudios fabulosos de GW5. Mira, si quieres información, aquí la tienes para que los contactes y tengas más información de los podcasts o algún servicio que tú desees. SOS. Soy la licenciada María López Colón y te ayudo a crear, crecer y proteger tu negocio. SOS. Estás escuchando Negocio Legal SOS, con paso seguro hacia tu visión. Negocio Legal SOS. Mi gente, hoy estamos hablando de qué es ser un emprendedor y me puedes decir, pero licenciada, ¿por qué empezamos con un tema tan genérico? Y es que tenemos que empezar desde la base para entender realmente algo que es más complicado de lo que parece. Muchas personas dicen que son emprendedores porque tienen un negocio o porque quieren tener un negocio y el concepto de emprendimiento un poco se pierde realmente, porque el emprendimiento conlleva mucho más que eso. Pero vamos a ver, yo busqué distintas y me preparé para este tema hoy y lo que hice fue que busqué distintas definiciones de cómo este concepto de emprendimiento lo visualizan otras personas y yo te las quiero traer para que lleguemos a una conclusión posteriormente de qué es ser un emprendedor y si tú eres o no un emprendedor. Entonces, vamos por parte. En una de las definiciones encontré que el emprendedor es aquel que toma una idea, la desarrolla un método, ¿verdad? La materializa y asume los riesgos. Esta es una de ellas, pero yo quiero que tú vayas escuchando cada una de estas definiciones porque tienen algo en que se unen, en que se repite, que podemos entonces retirar de ellas por lo menos 4 conceptos similares que se repiten una y otra vez que nos ayuda a definir definitivamente lo que es un emprendedor. Otra de las definiciones es comenzar un proyecto empresarial desde cero a partir de una idea, detectando una oportunidad en el mercado, asumiendo riesgos financieros para obtener beneficios. Esa definición tengo que decirte que me gustó porque incluyó como todo en uno, pero dice comenzar un proyecto empresarial desde cero. Entonces, la palabra empresarial creo que puede tener un conflicto en cuando pensamos en un emprendedor. Un emprendedor puede serlo y puede ser que desde que el momento que empieza todavía no estamos hablando de un proyecto empresarial. Dice, ¿qué me estás diciendo, licenciada, que no entendí? Que cuando tú empiezas con una idea y la empiezas a desarrollar, lo que tienes es eso, un concepto, una idea simplemente. No has podido desarrollarlo como proyecto y por lo tanto no es un proyecto empresarial, sino que es en el futuro, esa es la idea. Entonces, pues no quiero que te me confundas porque tú puedes empezar a ser un emprendedor antes de empezar un negocio. No tienes que empezar a tener ya ventas para considerarte un emprendedor. Eso es lo que quiero que quede claro durante estas definiciones. Otra definición dice, persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos para aprovecharla. Esa encontré que es muy resumida, quizás no incluye todo lo que es ser un emprendedor, pero te da una idea. Otra dice, personas con iniciativa y creativos con alta tolerancia al riesgo y al fracaso. Y esa parte la tuve que añadir porque yo creo que es trascendental que cuando hablamos de un emprendedor, hablamos de una persona que hace paz con el fracaso. Y vamos a entrar con eso más adelante, pero es bien importante que entiendas que el fracaso va unido a la vida de un emprendedor. Que no lo quieres escuchar, esos son otros 20 pesos. Pero la realidad es que el fracaso es parte esencial de un emprendedor. ¿Ok? Así que si has fracasado, pues vas por buen camino. No creas que vas por mal camino. Otra definición dice, no es solo crear un negocio, es un estilo de vida que nos ayuda a tener creatividad, la resiliencia y las oportunidades. Así que un emprendedor es resiliente,
es creativo y aprovecha oportunidades. Y por último dice, personas capaces de generar proyectos, ponerlos en marcha y asumir con autonomía y responsabilidad las consecuencias que de ellos se derivan. Y esa me gustó muchísimo. Pero vamos a sacar unos conceptos clave. Un emprendedor, primero, es una persona que tiene ideas, ¿ok? Todo el mundo tiene ideas, ¿verdad que sí? Así que empezamos por buen camino. Tiene ideas. Sabe ver oportunidades en el mercado para explotar esa idea. Sabe desarrollar métodos o un plan para entonces llevar a cabo esa idea y entiende que hay unos riesgos y una responsabilidad que tiene que asumir con el objetivo de recibir un beneficio. Esos son los 5 puntos esenciales. Y vamos a hablar de las características del emprendedor, pero quiero que entiendas esos 5 puntos. La creatividad es importante, pero más que allá quiero que veas que si nosotros hablamos de la idea que todos tienen, el poder ver las oportunidades en el mercado, el poder entonces también asumir riesgos, entender las responsabilidades y tener un beneficio, quiero que comprendas que alguna de ellas, aunque tú digas, ay, pero es que yo de esas 5 tengo 4 o de esas 5 tengo una. Quiero que comprendas que aún así la gran mayoría de las características de un emprendedor se pueden desarrollar. No las tienes, pero las puedes crear. Así que no es tan fácil como decir tú eres emprendedor y tú no eres emprendedor. La realidad es que el emprendedor puede ocurrir de dos formas. Puede nacer emprendedor, tiene un don para emprender, tiene una mentalidad para estar creando todo el tiempo y no solamente crear ideas, sino llevarlas a cabo, ¿verdad? Pero también puede desarrollarse en el camino y puede, como un líder, puede ir creando habilidades, desarrollándolas para entonces convertirse en ese emprendedor. Definitivamente tiene que haber compromiso. Así que en las características de un emprendedor, yo quise poner varias y las has escuchado aquí. Vamos a tomarlas, ¿verdad? De forma individual. Tiene que tener iniciativa. Un emprendedor tiene que ser una persona que sea líder, ¿verdad? Que pueda pensar, desarrollar y que tenga la creatividad, y esa es la segunda característica, la creatividad para poder llevar a cabo. Esa iniciativa requiere que salgan cosas de ti mismo, por eso dice iniciativa. Tú ves algo y dices, yo creo que esto podemos hacer esto. Y no necesariamente estás esperando instrucciones o que alguien te diga qué hacer o cómo hacerlo, ¿verdad? Sino que, claro, siempre puede ser que en el camino necesitas una dirección, necesitas a alguien que a lo mejor ha trabajado en esa área o la conoce. No quiere decir que tienes que estar solo o que no puedes tener un mentor, por ejemplo, pero sí que la idea en el concepto inicial salió y se desarrolló de ti, ¿verdad? Así que sí, de ahí empieza. Iniciativa, creatividad, inspiración. Tiene que tener estas características que son como elementos de un emprendedor. Ahora, tiene que tener un tipo de autonomía. La autonomía es el poder yo tomar decisiones de forma independiente y el poder entonces entender que de mí sale algo, pero también yo tengo una responsabilidad. Así que tanto sale hacia afuera lo que estoy creando en mi mente, como también tengo que entender que las consecuencias de eso soy yo quien responde. ¿Ok? Así que no es tan bonito como que yo creo y el otro es responsable, porque eso realmente sería ser empleado. Tú haces lo que te mandan, sigues unas instrucciones, quizás tienes cierta libertad en tu trabajo, pero tú no asumes los riesgos, los asume el patrono. ¿Ok? Aquí la diferencia es que tú asumes los riesgos, que tú entiendes riesgos versus beneficios y entiendes que lo que estás haciendo merece ese riesgo y los asumes. ¿Ok? So, la pasión, yo creo que este es un elemento esencial de todo emprendedor, tener pasión por lo que hace, por esa idea, por ese concepto, por lo que quiere hacer. Esa hambre también de querer más y de poder hacer más es esencial en todo emprendedor. El liderazgo es algo que, claro, se puede ir desarrollando con el tiempo, pero tiene que haber liderazgo en un emprendedor. Tiene que ser alguien que pueda saber guiar a otros y que pueda entender sobre todo que ser líder no necesariamente implica saberlo todo. Lo voy a repetir.
Y cuando yo repito cosas, sabes que son importantes. Un líder no es el que lo sabe todo, es el que sabe dirigir a personas que incluso saben más que tú para hacerle esas cosas. Así que el líder se trata de poder identificar y ver las cosas desde afuera, identificar qué es lo que hay aquí abajo, qué es lo que hay que hacer y quién puede hacerlo. Motiva a la gente que necesita entonces sentirse responsable en áreas específicas de ese emprendimiento para poderlo llevar a cabo, ese proyecto, ¿verdad? Así que tiene que haber liderazgo, tiene que haber esa motivación y esa pasión para poder lograrlo. Entonces, una de las características debe ser la organización, pero si me dices, ay, es que yo soy bien desorganizado o desorganizada, no te desalientes. Se trata más bien de saber organizar las cosas y no solamente estoy hablando de cosas materiales, sino de las cosas que haya que hacer. Si no sabes organizar primero, tienes un problema. Tienes que empezar a entender que tienes un problema y que en alguna forma tienes que trabajar en mejorar tu organización. Pero también entiende que como la gran mayoría de las cosas en el emprendimiento se pueden delegar muchas de ellas. El hecho de que delegues, que otro organice por ti, no significa que tú no debas de aprender a ser mejor organizador, ¿ok? Yo espero que eso te lo haya quedado claro. Significa que todas las herramientas que nosotros buscamos o delegamos en otro, como quiera, no significa que debemos de eliminarlas de nuestro bulto de herramientas. Debes de trabajar por cada día, mejorar esas características que te hacen un emprendedor. Y para mí, una de las más importantes es la tolerancia al riesgo. La gente no entiende y a veces muchos quieren ser emprendedores porque quieren salir de un trabajo de 8 a 5, porque les gustaría, no sé, ganar más dinero del que están ganando, porque se sienten limitados, porque tienen una idea. Y se les olvida que cuando emprendemos asumimos riesgos y esos riesgos pueden llevar al fracaso. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener tolerancia al riesgo y entender que el fracaso es parte de la vida del emprendedor y que conlleva varias cosas. Número uno, que los ingresos a lo mejor no lo vas a ver tan rápido como quisieras. No puedes estar considerando que vas a empezar un negocio hoy y que ya en los próximos 30 días va a generar. Puede que sí, puede que no. Va a depender de tu plan, va a depender de muchos factores. Y que ciertamente a veces ese plan que llevas a cabo es un probar y ver a ver qué funciona y qué no, y que cuando me implantas un plan y no funcionó, tienes que entonces irte a otro plan para que ver y seguir cambiando variables hasta encontrar aquello que funciona. Y puede ser que en el primer intento lo logras, pero puede ser que como Thomas Edison, en el número 1000 fue que te funcionó. Así que, y vamos a hablar de ese ejemplo ya mismito. Lo importante que entiendas es que dentro de lo que es ser un emprendedor tiene que haber no tolerancia, alta tolerancia al riesgo, a que te va a tocar asumir pérdidas y que te va a tocar levantarte de varios fracasos. Tiene que ver con cambiar la mentalidad de lo que es el fracaso como algo negativo. Nuestra sociedad lo visualiza como negativo. La realidad es que todos fracasamos todo el tiempo. Todo el tiempo. Mira, cuando tú empezaste a caminar, ¿cuántas veces te caíste? ¿Ya? Cuando querías gatear, ¿cuántas veces? No sé si tu mamá tiene videos, pero ya los que estamos un poquito en estas edades podemos sacar videos de nuestros hijos de cuando estaban tratando de gatear y lo que hacían era moverse hacia el frente y hacia atrás y las rodillas ni se movían. Cuando empezaron a levantarse y aguantarse de las sillas y luego se cayeron. Y cuando empezaron a correr y se iban de boca. O sea, desde pequeños nosotros aprendimos porque fracasamos, porque cometimos errores, porque nos dimos cuenta de que así no es, déjame probarlo de esta otra manera. Y el fracaso es parte esencial de nuestra vida, como emprendedor mucho más. Entonces tienes que entender que el fracaso no es algo negativo, es la forma de aprender y de eliminar aquellas cosas que no funciona de esa forma, que entonces tiene que ser de otra. Y ese conocimiento te añade experiencia y la experiencia te da autoridad. Fíjate. Así que yo creo que es la capacidad, la tolerancia y la capacidad de poder tolerar también lo que son los cambios, porque el poder adaptarte a cambios. El emprendedor está constantemente dentro de sus planes, tiene que poder saber que si ocurre algo que cambia el plan original, tiene que poderse adaptar. Y hay personas que se les complica el adaptarse a los cambios.
y yo creo que incluso me puedo identificar en algunos aspectos que algunas cosas, cuando viene el cambio, nos da miedo. Nos retenemos, nos echamos para atrás, espérate, déjame ver, tengo que analizar antes, déjame pensarlo. Y estamos quizás un montón de días, un montón de meses, un montón de años, es que no me siento. Y es el miedo que tenemos, que entonces no nos permite. Así que el emprendedor tiene que trabajar en esto de poder adaptarse a los cambios. Voy a hablar de los ejemplos porque ya el tiempo se me está acabando y porque yo quiero hablarles en poquito tiempo. Quiero hablar de varios ejemplos. Ya les hablé de Thomas Edison y Thomas Edison tuvo ustedes saben que él creó la bombilla y entonces antes de él llegar a finalmente a la que funcionaba, él lo intentó 999 veces y fracasó 999 veces. En la 1000 fue que lo logró y él lo que dijo fue que él no fracasó, que él solamente aprendió 999 formas de no hacerlo, ¿verdad? Así que la forma de ver el fracaso es distinto con ese mensaje, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte también de Jesucristo. Jesucristo es un emprendedor. Jesucristo es el emprendedor. Y de hecho, quiero hablar de Jesucristo como emprendedor y como un emprendedor por excelencia, porque Jesucristo empezó desde cero. Él tenía una idea, él tenía un plan y él empezó no teniendo nada, no solamente en su economía, porque era pobre, nació un pesebre y no tenía ni siquiera dónde poner su cabeza y no tenía dinero, venía de una familia pobre y no tenía recursos tampoco. Así que fue logrando, teniendo con el conocimiento que tenía, adquiriendo también nuevos contactos, ¿verdad? Y discípulos, donde delegó algunas cosas y fue aprendiendo a que se enfrentó a muchos retos en el camino, muchos obstáculos en el camino. Y me vas a decir, claro, pero Jesucristo es Dios. Sí, pero Jesucristo era hombre, con las limitaciones de un hombre. ¿Ok? Independientemente del conocimiento que tenía y del plan que venía y que era un plan de salvación, ¿verdad? Jesucristo era un hombre, tenía limitaciones igual que tú y yo. Y en este caso, este hombre tenía las limitaciones de una persona humilde, humilde en todos los sentidos, humilde como persona, humilde en su economía, en su educación, en sus contactos, en la gente que se le opuso, en los retos y obstáculos que le pusieron en el camino, que lo llevaron incluso a crucificarlo, ¿verdad? Y que lo mataran en una cruz. Así que a pesar de eso, él se dedicó, desde que empezó su ministerio a los 30 años y falleció a los 33, en 3 años él se dedicó a educar a sus colaboradores. Él se dedicó a pesar de que uno de ellos lo traicionó. Así que podemos hablar de fracaso, podemos hablar de que a uno de ellos lo traicionó y aún así siguió. Compartió un mensaje a través de distintos medios. O sea, él llevó un mensaje y con los medios limitados que había allí, porque no había redes sociales, él compartió el mensaje y se regó por todo eso. Así que tuvo una manera particular de entonces ir llevando este mensaje. Hizo buen uso del tiempo porque en 3 años hizo un montón de cosas que todavía el día de hoy estamos hablando. Fue creativo, fue innovador. Sanó a un ciego escupiendo saliva al piso y creando lodo y pegando. De tantas formas que pudo hacerlo, decidió que lo iba a hacer de esa forma, ¿verdad? Entonces tuvo maneras distintas de impactar a personas específicas. Impactó personas pobres, impactó personas millonarias, impactó a personas que estaban en lugares de autoridad, impactó y llevó el mensaje de una forma poderosa y de una forma que pudiera causar ese impacto y que lograra o un cambio o por lo menos un análisis de conciencia. Tenía un plan, él lo trazó, tenía un propósito definido y yo creo que esto es lo más importante que nos podemos llevar de Jesús como emprendedor. Él tenía un propósito bien definido y él llevó a cabo eso porque definió claramente cuáles eran sus objetivos de forma clara y contundente y lo que para uno significó un fracaso, que fue esa muerte en la cruz, para él y para todo aquel que cree en lo que hizo, es la oportunidad de una nueva vida. Así que no estamos hablando de un negocio, no estamos hablando de un proyecto empresarial, pero sí definitivamente estamos hablando de un proyecto de vida que él desarrolló y que vino desde una idea, con un plan, con un propósito, con herramientas limitadas, sin dinero, y logró cumplir
ese objetivo. Así que algo tenemos que sacar ahí también de Jesús. Se los dejo en esta Semana Santa para que también sea de reflexión, para que sepas que de Jesús se pueden aprender muchas cosas, incluso ser emprendedor. Así que gracias, mi gente, como siempre les digo, por conectarse con nosotros, por este tiempito que nos regalan. El propósito de nosotros es ayudarles, es que ustedes puedan entender, trabajar mejor con su emprendimiento y poder tener las herramientas que necesitan aquí. Así que te puedes comunicar con nosotros al 787-771-8000 y nos puedes buscar en las redes sociales. Sabes que estamos en Instagram y en Facebook. Estamos como Derecho SOS y el podcast, ahí está, Derecho SOS y el podcast Negocio Legal SOS. Así que gracias, como siempre les digo, toda la información que ofrecemos aquí es con el propósito de ayudarlos, pero no constituye una relación de abogado y cliente y tampoco sustituye una consulta legal. Si quieres comunicarte con nosotros, ya sabes, 787-771-8000 y mira, ahí no se te olvide darle follow up. Si no nos sigues, tú tienes que darle ahí el botoncito de seguir y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Gente, muchas gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima. Chao. Negocio Legal SOS. Llama para consulta al 787-771-8000.